Hoy vamos a hablar probablemente de uno de los temas más controversiales de los que he hablado en los últimos tiempos. Muchos van a decir por qué controversial, porque vamos a hablar acerca de una de las organizaciones más importantes, y no te diría la más antigua, pero si no anda por ahí pega en el palo, que a la luz de las Sagradas Escrituras llegan a tener muchos puntos de contacto, muchos puntos de similitud. Por eso mismo hoy vamos a hablar acerca de los Illuminatis. Fundada por el profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Adam Weishaupt creó la organización Illuminati o Iluminados de Baviera, una sociedad secreta de la época de Ilustración, creada el 1 de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y a los abusos del poder del Estado. Con el apoyo de la Iglesia Católica con el tiempo, el gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati. Basó su organización en los masones, con sus correspondientes jerarquías y misteriosos rituales. La llamó la Orden de los Illuminatis para reflejar el espíritu de la época, el siglo de las luces o de la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual que dominó en Europa en ese siglo. Sus defensores eran pensadores que sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, y ellos tuvieron gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales. Actualmente se los acusa a algunos políticos como George Bush o Barack Obama, o magnates como el multimillonario George Soros, de formar parte de esta organización, con la que se ha llevado vinculada hasta el Papa Francisco, la reina Isabel II de Inglaterra, entre otros reconocidos artistas, cantantes y actores. La Orden de los Iluminados de Baviera estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de la libertad, igualdad, fraternidad, la mejora y el perfeccionamiento de sus miembros. Según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación, pero no solo la aportación extrema de conocimientos, sino en primera línea la formación del corazón, la moralidad, que debería capacitar a los individuos para autodominarse, y por lo tanto serían superfluas otras formas de dominio como el despotismo de los príncipes absolutistas, pero también el despotismo espiritual ejercido por la Iglesia Católica. Los modales de las viejas costumbres serían también condición y camino para una sociedad libre e igualitaria sin príncipes ni iglesia. La teoría de William Guy Carr. William Guy Carr, un fundamentalista cristiano y escritor de teorías de conspiración y antimasónicas, hizo mención en uno de sus libros de 1955 a la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1872, que supuestamente se conservarían en los archivos de la biblioteca del Museo Británico, entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike. De hecho, el único representante de la Confederación y a la vez miembro activo de Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington, D.C. Y el francmasón y carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos y quien había sido seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en el 1934. El Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas y su contenido anacrónico y fundamentalista, más la total ausencia de fuentes del autor indica que han sido totalmente inventadas por la mente del mismo, o sea, William Guy Carr. Según él, una de las supuestas cartas fechadas el 15 de agosto de 1871, el mencionado Pike le habría hecho saber a Mazzini el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitirá derrocar el poder de los zares de Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo, necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británicos y alemán serán utilizados para provocar esta guerra. Un mundo agotado tras la guerra no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre las facciones ultraconservadoras y sionistas políticos. Se apoyarán a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, nazismo, fascismo, comunismo y socialismo, y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina, que venía siendo reclamado desde tiempos inmemorables por las comunidades judías. Esta nueva guerra debe permitir consolidar el internacional comunista bastante fuerte para equipararse a una facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes,
Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en una lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de las demás sangrientas confusiones. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización y la multitud. Desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Citado según William Guy Carr en Peones en el juego, 1955. En fin, la gran cantidad de teorías conspirativas que empezaron a aparecer luego de esta carta es infinita. Literalmente una sociedad creada en el siglo XVIII se le atribuyen gran cantidad de sucesos que actualmente existen. Se habla de una sociedad secreta elitista, de la cual participan magnates económicos como los Rockefellers, George Soros, la reina Isabel y su amado esposo, que ahora murió, Rothschild y muchísimos más. Personajes que muchos ni siquiera han escuchado en su vida y sin embargo son los más ricos del mundo. Uno conoce por lo general a los que ellos quieren mostrarle al mundo, como por ejemplo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o el mismo Elon Musk. El hecho de creer que el nuevo orden mundial, el cual está sucediendo y de a poco si uno presta detenida atención, ya no es algo tan complicado. Sin embargo, creer que todo esto ocurre por una organización, en este caso los Illuminatis, eso te lo dejo a tu cargo.